a tener un estado de emergencia. Para hablar sobre esa diferencia, me acompaña en línea telefónica, como les dije, el licenciado José Enrico Valenzuela Alvarado. Saludos, José Enrico. Saludos, buenos días a todo el público que nos está viendo y escuchando a través de Facebook Live 1140M. Buenos días. José Enrico, de inmediato, ciertamente la orden ejecutiva pues no es lo mismo que decretar un estado de emergencia, que es lo que se ha estado planteando, porque ya van más de 30 feminicidios y todavía hay desapariciones de jovencitas que se denuncia que pudieran ser por trata humana. ¿Qué te parece que la gobernadora todavía no haya respondido un año después a ese reclamo del estado de emergencia? Bueno, primero que nada, toda esta centralización en lo que es el Departamento de Seguridad Pública, al tratar de consolidar todo en ese departamento, es lo que ha traído precisamente más dilación en el esclarecimiento de casos y respectivamente de cuáles sean. O sea, cualquier tipo de delitos al día de hoy en Puerto Rico, para que esté esclarecido, es más problemático que lo que quizás era hace 15 o 20 años atrás, porque los departamentos tenían una cierta independencia y agilizaban el trámite como tal, ¿verdad? Burocrático. Pero ahora, al tener este departamento tan burocrático, lo que hace es que se tarda el proceso de investigación y de esclarecimiento. Yo creo que por ahí es que tenemos que empezar. Y obviamente la gobernadora no va a reconocer ese error. Tan es así que tuvieron que descentralizar el Instituto de Ciencias Forenses hace unas semanas atrás, mediante legislación, porque estaba inoperante el propio Instituto de Ciencias Forenses. Así que yo creo que tiene que haber unas enmiendas sustanciales en la legislación, más que nada, de manera que se pueda decretar un estado de emergencia que sea real. Pero y real, y me refiero a que sea efectivo en los resultados. No en estar haciendo estas órdenes administrativas, haciendo todo este show mediático, para después entonces, cuando ocurren los feminicidios, la mano derecha no sabe lo que está haciendo la izquierda. Tenemos por un lado a la Procuradora de las Mujeres y tenemos por otro lado el Departamento de la Policía haciendo otras cosas. O sea que no hay una coordinación efectiva por parte del gobierno, y por tal razón es que no van a querer declarar un estado de emergencia, porque no tienen la capacidad para hacerlo. ¿Qué te parece que, verdad, que hayan tenido que ocurrir ya más de 30 feminicidios para que la gobernadora entrara en razón y mínimamente se esté anunciando, aunque no haya sido aquí en Puerto Rico, se esté anunciando que va a firmar una orden ejecutiva relacionada a la violencia de género? Porque su prioridad siempre ha sido y fue durante los últimos 6, 7 meses las dichosas primarias del PNP. O sea, aquí las prioridades lamentablemente no son el servirle a la gente, sino el servirse ellos mismos y el mantenerse en el poder con las dichosas primarias y los malditos partidos políticos tratando de consolidarse siempre en su base, y eso es lo que a ellos les importa. Entonces ahora que ya el agua se está saliendo del vaso, que ya es demasiado obvio que la gente se está percatando de que están secuestrando y están eliminando personas, o básicamente desapareciéndolas, mayormente mujeres, pues como ahora se está saliendo de contexto y se está saliendo de control, pues ahora entonces vamos a reaccionar. Y a mí me parece que el llegar a este punto para venir a reaccionar ahora, sin las herramientas legislativas, porque aquí estamos hablando de una orden ejecutiva, esto tiene el mismo efecto que básicamente casi un boleto de tránsito. O sea, no hay una efectividad directa de coordinación con las agencias. Y yo creo que aquí el problema no tan solo es la falta de empatía por parte del gobierno, es que simplemente las agencias no sirven, o sea, no están dando sus servicios. Y si tú tienes un departamento de policía o de seguridad, debo decir, que no esclarece ni tan siquiera los casos, ¿cómo entonces vamos a poder llevar una convicción o acusar a alguien cuando tienes que probarle más allá de dudas razonables? No hay manera. Ciertamente el que hayan tenido que reconocer que había que volver a otorgarle autonomía e independencia
al Instituto de Ciencias Forenses es una muestra del fracaso de la burocracia que se creó con el Departamento de Seguridad Pública, que hemos visto también resistencia por parte de su secretario Pedro Janer a permitir que los negociados operen diariamente sus agencias sin tener que consultarle todo a Pedro Janer. Así las cosas, ciertamente no hay dos jefes en una agencia, el comisionado del negociado y Pedro Janer, al que hay que pedirle permiso para hacerlo todo. Es casi como la colonia de Puerto Rico, que tiene que pedirle permiso a los gringos para poder hacer las cosas. Bueno, es peor. A mí me recuerda eso la época de los 70, donde estaban estos escuadrones de la muerte de la policía, que hacían y deshacían, y era porque todo había que cuestionar, o sea, todo tenía que pasar por la decisión de ellos en particular. Y después, obviamente, todo eso se tradujo a corrupción y a otros casos que hubo, que todos sabemos cuáles fueron. Y después se descentraliza la policía y empiezan a crear estos negociados, y por ejemplo el CIC y todo lo demás, y empieza a funcionar mejor el sistema, como por ejemplo tuvimos a este señor Pedro Toledo, que en paz descanse, que independientemente si uno estaba de acuerdo o no con su política pública en aquel entonces, puso a la policía a trabajar y esclarecer casos, al punto que trabajó hasta con otra administración. Y ahí dio resultados. ¿Por qué no podemos volver a eso? Ya la rueda está inventada. Claro, habría que entonces derogar esta ley que creó el Departamento de Seguridad Pública bajo la corta administración de Ricardo Rosselló y volver a darle autonomía a esas dependencias para agilizar precisamente lo que es el servicio directo a la ciudadanía. Me parece contradictorio que Pedro Janer sea la persona que esté a cargo de manejar una emergencia como son los terremotos, como son los pasos de los huracanes, y no la persona que está a cargo del negociado de manejo de emergencia. Así mismo es. A mí me parece que tienen que actuar, los resultados están ahí, y si no, pues, si no actúan ahora, sepan que las elecciones están por venir ahora en noviembre 3 de 2020, y verifiquen cuáles son las plataformas que tienen los candidatos relacionados a este tema de seguridad, porque Puerto Rico lamentablemente se ha vuelto ingobernable, y no solo ingobernable, sino inseguro para cualquier persona, y más que nada aquellas personas que están más vulnerables, que en este caso, pues, por razones obvias, son las mujeres. También quería preguntarte, José Enrico, por una reciente decisión que hubo en el tribunal a favor de Surima Quiñones, ex empleada del Departamento de la Familia y quien se vio involucrada en todo lo que tiene que ver con la investigación que realiza la oficina del panel del fiscal especial independiente sobre los suministros que se escondieron allá en el almacén de Ponce y por el cual se le asignó un FEI a la gobernadora y a Evelyn Vázquez, a la senadora Evelyn Vázquez del PNP y otros funcionarios. Esa decisión a favor de Surima Quiñones, ¿en qué consiste y qué se supone que ocurra tras la decisión del tribunal? En efecto, pues ella tiene un fiscal especial independiente asignado, y lo que pretende en este caso la licenciada Surima Quiñones, es que se le entregue el expediente administrativo de personal que está ante la consideración de, obviamente, ante la agencia donde ella dirigía, que es la administración de familia, me parece que y el tribunal lo que decide es que ese expediente de personal, en este caso la demandante, porque es un caso civil, Surima Quiñones tiene derecho a acceder a ese expediente independientemente de que esté bajo la investigación de la oficina del FEI. Así que básicamente esa es la decisión. Me parece una decisión favorable, porque lo que estaba planteando el Departamento de Justicia era que esto pertenece al sumario fiscal y que supuestamente por eso no se podía entregar porque es confidencial. Pero acá el tribunal
sopesa el derecho que tienen en este caso, ex empleados, que es una ex empleada de ese departamento, y les permite que tenga acceso a ese expediente administrativo. Entonces ya debería Surima Quiñones tener con ella ese expediente para su defensa, ¿no? Así es, así es. Y no es, y tampoco es toda la información que tengan los fiscales a su haber. Es el expediente que tenga que ver exclusivamente con su trabajo, con el departamento donde ella estaba trabajando. No es el sumario fiscal ni tampoco es información confidencial. Y en ese expediente debe haber la carta de despido o la sanción como tal debe haber quedado documentada en ese expediente. Se supone que haya una notificación de intención de destitución, obviamente la oposición a esa intención de destitución, que se somete por el empleado, la determinación de la agencia y la carta notificándole la destitución. Se supone que por lo menos eso es lo que esté en ese expediente, un expediente de personal. Y obviamente todas las otras cosas que pueda haber ahí, como cuestiones de licencias, situaciones médicas, todo lo que tenga que ver con una persona como empleado. Eso es lo que debe estar ahí. A mí me parece que o no se lo han entregado, o sea, no se lo dieron para que ella no tuviera conocimiento por algún error. Y por eso fue que tuvo que recurrir al tribunal, de manera que tenga todo acceso a esa información. Te pregunto también porque en la decisión me llamó la atención que decía que ese expediente tenía que entregarse sin edición alguna. O sea, que se supone que sea su expediente completo y que no hayan sacado documentos y que si hay y que los documentos que estén ahí adentro pues tampoco estén editados o hayan sido rehechos. ¿Por qué el tribunal entró a ese detalle? Bueno, lamentablemente en las agencias ocurren situaciones misteriosas, y pues por tal razón pues se hace esta solicitud y el tribunal la acoge. Inclusive me parece también que todo lo que tiene que ver con archivos electrónicos también tiene que ser preservado, por razones obvias, ¿verdad? Esto pues, el ponerse a manejar y a traquetear expedientes de personal a estas alturas me parece que es altamente cuestionable por parte de la agencia, y más aún tener que ir al tribunal para poder salvaguardar los derechos de uno como empleado, en este caso como empleado público. Y es sumamente lamentable pues, que este tipo de situaciones ocurran, pero sí, siguen ocurriendo lamentablemente. Sí, es terrible porque no sabemos si incluso se hayan destruido documentos en el afán de proteger a lo mejor algún funcionario o funcionaria más allegados precisamente a Wanda Vázquez, que también está involucrada en este asunto que está investigando el FEI, porque ella despidió a Glorimar Andújar, secretaria de la familia, quien fue la que tomó acción disciplinaria contra Surima Quiñones en medio del escándalo del manejo de los suministros de los almacenes de Ponce. Así es. Y todo esto tiene que ver con politiquería, porque si no fuera por la situación de la primaria y por la situación estrictamente política de querer ir allí a repartir suministro y ayuda para propósitos estrictamente electorales, jugando con el dolor del pueblo, pues estas son las consecuencias. Y no es la primera vez que ocurre, lo que pasa es que esta vez entre ellos mismos, como dicen, se señalaron, y por eso fue que explotó la situación. Pero si no fuera, esto es como un lío de familia, que todo el tiempo pasa, pero nadie se entera porque queda entre ellos. Pues esta vez salió a la luz y ya vemos las consecuencias de eso. Licenciado, también quería preguntarle, en este programa usted nos adelantó los nombramientos que se iban a hacer a la rama judicial
que incluían a la hija de Mayita, que trabaja como asesora de la gobernadora en Fortaleza, al actual, debo decir, al actual secretario de Corrección y Rehabilitación, Eduardo Rivera Juanatey, y otros nombramientos, pero en medio de este viaje de la gobernadora ha cobrado impulso y se ha esparcido ¿verdad? Como si fuera una lluvia torrencial, el rumor de que el secretario de Estado, actuando como gobernador interino, Raúl Márquez, estaría nombrando en una posición en ascenso al juez Jorge Díaz Reverón, esposo de la gobernadora y actual juez superior en Caguas. Aunque esto es un rumor que no ha sido confirmado todavía, si se diera ese caso de que la gobernadora haya usado su viaje como subterfugio para que Raúl Márquez, secretario de Estado, actuando como gobernador interino, haga el nombramiento de su esposo como juez en ascenso hacia el apelativo. ¿Qué le parece a usted y si esto se puede de alguna manera detener por alguien? Bueno, la realidad es que primero el secretario de Estado designado no está en propiedad porque no ha sido confirmado por las dos cámaras. Su nombramiento está en receso, así que pues obviamente, en mi opinión, ¿verdad? Todo lo que él pueda nombrar o hacer tiene que estar validado por la gobernadora cuando regrese. Así que si fuera él, no me atrevería a someter esos nombramientos. Porque eso cae bajo exclusivamente por la potestad de la señora gobernadora. Eso es lo primero. Lo segundo, que dudo mucho que en el Senado vayan a darle paso a este tipo de nombramientos, salvo haya una negociación por parte del presidente del Senado y la gobernadora. Es la única forma que yo lo puedo que yo podría ver que esto ocurra. Y pues lamentablemente eso es parte, o sea, está mal, porque es nepotismo puro, o sea, no hay duda de eso. La realidad es que pero por otro lado no es ilegal. ¿Okay? O sea, esto es algo que hay que hacerlo saber bien claro. O sea, aquí es casualidad de que este señor es juez antes de que ella fuera gobernadora. Así que realmente no hay ningún tipo de ilegalidad de que la gobernadora nombra a su esposo a un ascenso. De que sí se ve mal y que obviamente se ve que es nepotismo, pues yo no lo haría si fuera gobernador. Pues sí, pero ilegal lamentablemente no es. O sea que no habría forma, digamos, que alguien pueda plantear que no necesariamente que sea ilegal, pero algún conflicto ético y que la oficina de ética no lo autorice o ponga alguna objeción, aunque sabemos que la oficina de ética pues también protege a los del PNP porque determinó que no había ningún tipo de asunto raro en lo del chat de Ricardo Rosselló. Lo que pasa es que como es otra rama política, es la rama, en este caso la rama judicial, y la rama entonces legislativa a través del Senado es la que confirma y la gobernadora es la que nombra. Así que si estuviéramos hablando de la misma rama política, es decir, en este caso el Ejecutivo, de que ella nombra a su esposo a dirigir una agencia o por ejemplo lo pone de contralor o asuntos así, pues ahí sí te digo yo que pues habría algún argumento de ilegalidad para poderlo traer al tribunal e invalidar esa acción. Pero realmente como lo veo ahora mismo no hay ilegalidad. ¿Y usted que se mueve en el círculo de los abogados, ha escuchado ese rumor? Sí, yo he escuchado eso y he escuchado otros asuntos un poco más serios, pero en efecto sí, lo he escuchado. Y no me sorprende, lo único que no creo que vaya a ser ahora tan obvio, va a esperar al 31 de diciembre, como siempre hacen, para que nadie se entere. Así que
stay tuned, como dicen por ahí. Sí, manténgase en sintonía porque es evidente que esa sesión extraordinaria para acomodar y atornillar jueces que obedezcan al partido, pues va a estar después de las elecciones para entonces poder acomodar a toda esta gente. Me llamó la atención que en la convocatoria esta de los nombramientos sacaron aparentemente el nombre de Wandimar Burgos. ¿Usted ha tenido acceso a la lista nueva? Sí, en la lista no aparece ella, tampoco en la lista, o sea, en la lista que salió tan reciente como el martes o miércoles, no estaba, ni tampoco en la anterior. Y por razones obvias, o sea, el Senado fue bien claro decirle a ella que no iba a que no la iba a confirmar y pues no la incluyeron en la lista o pidió salirse, que esa es otra opción que también tiene cualquier candidato. Y entonces, de los que sí se quedaron, se quedó la hija de Mayita, se quedó el secretario de Corrección y Rehabilitación. ¿Qué otro nombre hay en esa lista que usted conozca y que haya de alguna manera u otra estado en la palestra pública en algún tipo de relación familiar de hijos talentosos, esposos, esposas, etcétera? Pues mi recuerdo es que muchos de esos listados que estaban los que estaban en el listado original, que eran hijos talentosos, como tú los llamas, ahora mismo no están en ese listado. A mí me parece que yo creo que lo que están haciendo es que van a aguantar esos nombramientos hasta después de la elección, dependiendo a ver cómo resulta, ¿verdad? Qué es lo que va a ocurrir en los resultados del 3 de noviembre para entonces someterlos a finales de diciembre. Y ahí sí te voy a decir que van a estar muchos hijos talentosos en la lista. Licenciado, y usted dice que no es ilegal, ciertamente, si se diera que el secretario de Estado, actuando como gobernador interino, nombre al juez Díaz Reverón en ascenso al Tribunal de Apelaciones, pero le pregunto, ¿se podría impugnar ese nombramiento toda vez que él no es un secretario confirmado? No, porque son dos ramas políticas distintas. Inclusive ya ocurrió un precedente con la ex juez, la que es primera dama de Guaynabo, se me escapa su nombre ahora. Lisa Fernández. Lisa Fernández, correcto. La Lisa Fernández fue nombrada juez durante la última sesión, luego de que el PNP pierde la elección con Luis Fortuño. Y un ciudadano presentó un recurso en el tribunal y se lo desestimaron. Porque se alegaba de que como era legisladora no podía pasar a la otra rama, etcétera. Y el Tribunal Supremo entendió que no, que eso no procede de esa forma, que no es ilegal y que está dentro de los poderes constitucionales de las ramas políticas. O sea que podría pasar y aquí no ha pasado nada. Exactamente. Así que funciona la democracia en Puerto Rico, lamentablemente. Bueno, estaremos atentos. Gracias por compartir con el público de Crudo y Sin Editar con Manuel Ernesto Rivera. Les recuerdo que este programa se repite a las 6 de la tarde por radioacromática.com. Así que volveremos a hablar de temas legales, licenciado, próximamente. Gracias. Gracias. Muy amable. Un abrazo. Bien, gracias a usted. Escuchaban al